Atención adultos mayores. Información muy importante para ustedes, beneficiarios del Seguro Social. En los últimos años, la alta inflación ha complicado las finanzas de muchos estadounidenses, en particular de ustedes, las personas mayores. De hecho, la principal preocupación de los jubilados es que la inflación reduzca el valor de sus activos y de sus beneficios. Además, casi la mitad de los jubilados afirman que sus gastos durante la jubilación son mayores de lo que esperaban. Entonces, a medida que los precios continúan aumentando, muchas personas mayores no han podido mantenerse al día, especialmente aquellos que viven del Seguro Social y de muy poco más. Pues el día de hoy vamos a ponerte al tanto de las 3 formas en las cuales la inflación está afectándote a usted como persona mayor que pueda estar viviendo del Seguro Social y de qué manera debe de prepararse para que esto se acabe de una vez. La inflación afecta a las personas mayores jubiladas peor que a cualquier otro grupo de edad en los Estados Unidos. Y es que una vez que han pasado a vivir con un ingreso fijo, proveniente de una combinación del Seguro Social y del Medicare, el aumento repentino de los precios realmente puede socavar lo que habían planeado una vez que dejaron de trabajar. En particular, hay 3 formas en las cuales la inflación está afectando a las personas mayores que viven del Seguro Social. Los conceptos básicos son cada vez más difíciles de costear. Muchas personas mayores utilizan sus cheques del Seguro Social para cubrir sus necesidades como lo son la vivienda y la comida. Sin embargo, la inflación está elevando estos precios, a veces más rápidamente que los beneficios que reciben del Seguro Social u otros activos. Y es que artículos básicos como comestibles, gasolina, recetas, servicios públicos se convierten en un duro recordatorio diario de que su cada vez menor poder adquisitivo se nota. Un informe del REP publicado en este año 2024 encontró que la proporción de estadounidenses de 50 años o más que enfrentan inseguridad alimentaria aumentó del 7,9% al 9,8% entre 2021 y 2022, que es cuando la inflación realmente comenzó a despegar. Si bien los precios de los comestibles se han estado moderando recientemente, artículos que son de primera necesidad, como la electricidad, continúan aumentando y rápidamente, y así nos los muestran los últimos datos de inflación por parte de la Oficina de Estadísticas Laborales. Segunda forma, el COLA no siempre cubre todas las bases. Para tratar de compensar la inflación, los beneficios del Seguro Social reciben un ajuste anual por costo de vida. Este se basa en el índice de precios al consumidor para asalariados y trabajadores de oficinas urbanos. Ojo con esto, no va dirigido específicamente para personas mayores. Y es que en este año 2024, el COLA fue del 3,2%, en comparación del 2023, que fue del 8,7%. Aunque esto ayuda a mantener el ritmo de la inflación, no significa que cubrirá el costo creciente de todos los bienes. Cuando se analizan los aumentos de costos en todos los ámbitos, se nota que el COLA no es lo suficiente como para mantener al día en este periodo de alta inflación. Para el 2025, la Liga de Personas Mayores proyecta que el COLA será de un 2,66%, pero como eso se basa en datos de inflación del tercer trimestre, y no representan necesariamente los aumentos de precios exactos que enfrentarán todas las personas mayores, es posible que este ajuste tampoco sea suficiente el próximo año. Y tercera forma,
la deuda se está volviendo más cara de mantener. La inflación no solo afecta a los precios en caja, también coincide con tasas de intereses más altas, lo cual hace que sea mucho más difícil para las personas mayores endeudarse, especialmente aquellos que viven del seguro social y que carecen de una flexibilidad para adaptarse a costos de intereses más altos. Cuando la inflación aumenta, también aumentan las tasas de interés para tratar de controlar los precios. Y es que esto hace que el aumento del costo mensual de deudas, como lo son hipotecas, pagos de automóviles, tarjetas de crédito e incluso préstamos estudiantiles. Hoy en día hay más personas mayores que nunca que viven con deudas durante su jubilación, lo cual también termina socavando aún más sus ingresos fijos. Si bien estos acontecimientos han ejercido presión sobre muchas personas mayores, existen formas de superar la inflación. Si es tu caso y tú no estás aún jubilado, la inflación reciente podría ser una llamada de atención para prepararte para tener más ingresos de jubilación, en lugar de buscar depender únicamente de estos beneficios. La conclusión más importante es que todo plan de jubilación necesita los 4 pilares para tener éxito: ingresos, potencial de crecimiento, protección y liquidez. Para muchas personas, esto significa crear una pensión, ya que muchos de nosotros ya no la tenemos en nuestros trabajos. Este enfoque va a proporcionar el potencial de crecimiento necesario para vencer a la inflación y disfrutar de sus años dorados. Ahora bien, si ya estás jubilado y no puedes construir tu propia pensión a partir de una cartera de jubilación, todavía hay formas de poder gestionar esta inflación. Las personas mayores que reciben seguro social también pueden considerar generar algunos ingresos. Y recuerden, pueden ganar hasta $22,300 en este año 2024 sin que eso afecte sus beneficios. Eso sí, una vez que ganen más que esto, sus beneficios pueden estar sujetos a impuestos. No temas en buscar ayuda si tú también la necesitas. Recordemos que existen numerosos programas de asistencia, los cuales ayudarían a las personas mayores que están actualmente luchando contra la inseguridad alimentaria, contra la inseguridad en vivienda asequible, asistencia para los servicios públicos de electricidad y calefacción, asistencia para el transporte e incluso hasta descuentos disponibles únicamente y solo para personas mayores en una amplia gama de áreas como los comestibles, compras, viajes, entretenimiento. En general, centrarse en lo básico es algo que puede ayudar mucho a las personas mayores a manejar mejor la inflación. La clave para gestionar una crisis inflacionaria de renta fija es tratar de obtener los ingresos más posibles, estar informado sobre los beneficios, sobre los servicios a los cuales ustedes, como adultos mayores, tienen derecho, y luego de esto ser proactivos para acceder a ellos al máximo beneficio, poder exprimir hasta el último centavo de beneficios a los cuales ustedes tengan derecho. La inflación, hoy por hoy, puede sentirse un poco desacelerada, pero la realidad es que no sabemos lo que sucederá el día de mañana. Recién estamos entrando a mediados del año 2024. Recordemos que estamos en un año electoral, en el cual tu voto va a ser muy importante para el futuro, ya que de ti depende saber qué es lo que buscas en torno al seguro social o el Medicare. Tenemos tanto propuestas como de Joe Biden como de Donald Trump. Así que planea bien cuál va a ser tu decisión, porque vendrán años un poco duros en respecto a lo que es seguridad social.